Hola a todos, pues bien, empezamos ya hoy con la segunda parte del tema, ¿vale? Vamos a empezar viendo qué fue y cómo era el arte barroco en Europa, ¿vale? En España lo dedicaremos dentro de 2 sesiones. Tenemos que tener en cuenta que el barroco fue el estilo artístico que caracterizó a los edificios, a las estatuas y a los cuadros que se realizaron en el siglo XVII. Como siempre, vamos a estudiarlo centrándonos en 3 categorías: en arquitectura, en escultura y en pintura. En la clase de hoy hablaremos de arquitectura barroca, es decir, vamos a ver cómo eran los edificios y las ciudades, y en la siguiente clase nos centraremos en la escultura y en la pintura. Pues bien, vamos a ello. Vamos a ver cuáles fueron las características de la escultura barroca en Europa, pero que también se adecua a las que hubo en España. Si no, ya lo comprobaremos en las próximas clases. Pues bien, primera característica, van a usar líneas curvas, tanto en el interior como en el exterior. Es decir, que tanto las fachadas como el interior de los edificios van a tener líneas curvas. ¿Lo entendéis? Que no. Miremos esta imagen. ¿Lo veis? Líneas curvas. ¿Vale? Líneas curvas para todo el edificio, como las que yo estoy señalando. Es decir, los arquitectos del barroco querían que sus edificios tuviesen una sensación de movimiento. Prueba de ello es esta iglesia. También van a crear como elemento decorativo las llamadas columnas salomónicas. Columnas salomónicas que se llaman así porque tienen el fuste retorcido. Veamos ahora un ejemplo, ¿vale? Mira, esto es una columna, en una columna normal, ¿vale? Tienes un fuste recto, liso, esta parte de aquí es el fuste, sin embargo, esta que vemos aquí tiene el fuste retorcido. Por eso hablamos de columna salomónica. También encontramos aquí otro ejemplo, ¿vale? Lo podéis ver aquí a la perfección. Bien, otra característica, ¿no?, es que los muros tenían movimiento, por eso se empleaban formas cóncavas y convexas, como las que hemos visto en este primer edificio, ¿vale? Vemos formas cóncavas y convexas en ambos lados. Otra característica es que los frontones, que eran elementos triangulares propios del Renacimiento, ahora van a ser partidos. En esta imagen, ¿no?, vemos un frontón, en la parte inferior vemos un frontón triangular, es decir, con forma de triángulo propio del Renacimiento, y aquí tenemos en la parte superior un frontón partido, que es más común en la época del Barroco, es decir, el de la parte inferior es renacentista, del siglo XVI, y el de la parte superior es barroco, es decir, del siglo XVII. Pues bien, van a crear también en su edificio efectos luminosos con entrantes y salientes, como podemos ver en esta imagen. También para construir los edificios no van a escatimar en gastos, van a emplear materiales ricos como el mármol o el bronce. Y por supuesto, prueba de ello es que vamos a tener unos edificios con muchísima decoración, es decir, barroco es señal de decoración exuberante, de decoración excesiva. ¿De acuerdo? Pues bien, eso en cuanto a los edificios. Después, en cuanto a las ciudades, pues se van a crear grandes plazas y avenidas. Prueba de ello, ¿no?, es la plaza de San Pedro, en el Vaticano, ¿no?, en Roma, que es esta que veis aquí, ¿no? Se van a crear grandes plazas que contrastan con las calles estrechas de las ciudades. Y por supuesto, para llegar a estas grandes plazas se van a trazar enormes avenidas, como esta que podemos ver aquí, para así darle mayor majestuosidad a las plazas. En cuanto a los palacios, se van a construir muchísimos palacios en esta época, y de entre todos ellos destaca el Palacio de Versalles, que es este que podemos ver aquí, ¿no?, y que hemos visto anteriormente. Los palacios, por supuesto, se van a dotar de enormes zonas ajardinadas, ¿vale? Aquí podemos vernos algunas de las imágenes de los exteriores de Versalles con fuentes de lo más hermosas, como esta que podemos ver aquí, ¿vale? Y aquí también tenemos otra. Bien, la clase de hoy es bastante breve. Tenemos que hacer los siguientes ejercicios. En primer lugar, tenemos aquí una serie, ¿no?, de enunciados que tenemos que completar, ¿vale? Completar y rellenar en estos elementos que están aquí
en vacío, ¿vale? Bien, pues tenemos esta parte de aquí para rellenar y también esta parte de aquí para rellenar. Tenemos aquí una iglesia, vamos a investigar a ver de quién es, a ver quién fue su autor y aquí más de lo mismo, tenemos una plaza que también le hemos nombrado y hay que investigar sobre ello y hablarnos de las características que pueda tener esta obra, ¿vale? Puede darse en algunos casos que el autor esté repetido. Pues bien, eso sería la actividad 1. Y después la actividad 2 tenemos que decir en qué localidad se ubican ambos monumentos, tanto este de aquí, decir de esta imagen, como esta de aquí. Después decir qué significó para esa ciudad el barroco, lo investigamos y lo ponemos con nuestras propias palabras. Y después, quién fue el arquitecto preferido por los papas para remodelar la ciudad. También lo investigamos. Con que me digáis el nombre del arquitecto es más que suficiente. Y hasta aquí la clase de hoy. Como veis, hoy he sido bastante breve. Por favor, cualquier duda, ponedla en el post de la clase para así poder aclarar dudas comunes. Muchas gracias.